¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar y comentar sobre una canción de John Lennon que se llama God, que podemos encontrar en su primer álbum oficial como solista, titulado Plastic Ono Band, que salió a finales de 1970. Pero primero vamos a establecer el contexto de este tema. John Lennon y su pareja Yoko venían de la práctica de una terapia psicológica conocida como terapia primal o terapia del grito primitivo, establecida por el psiquiatra californiano Arthur Janov. Por cierto, aquí les recomiendo ampliamente un artículo espectacular de Felipe Retamal que se titula El brutal grito primitivo de John Lennon, la creación del Plastic Ono Band. Bueno, a finales del 69, John Lennon había comunicado a los Beatles que se separaba de la agrupación, pero pidieron que no lo hiciera público. Sin embargo, McCartney, en su álbum, en abril del 70, en la contraportada, hace público que él se separa de los Beatles, lo cual molestó más a Lennon en su relación con McCartney. Entonces, quiero hacer primero la aclaración que esto no es un análisis cerrado, no se va a sacar aquí el verdadero significado de la letra de esta canción de John Lennon. No se puede hacer eso. Es una interpretación, es una hermenéutica mía de un texto literario. Una canción es lírica, es un texto literario. Y puede haber muchas interpretaciones al respecto, porque yo lo hago bajo el marco categorial que a mí me interesa y otras personas lo harán con otras categorías de pensamiento. Entonces, vamos a establecer también que un artista, un creador, en este caso John Lennon, va sufriendo evoluciones, va dejando su obra artística como un testigo de lo que quería expresar en ese momento. Cualquier ser humano va evolucionando con el tiempo, va corrigiendo algunas cosas, va dejando de lado definitivamente otras, y nunca se puede establecer, incluso el mismo John Lennon, podría ser que él no supiera con total precisión lo que estaba expresando en ese momento. Es decir, esos temas le interesaban, indudablemente, pero ya no sabemos exactamente lo que pensaba de ellos 10 años después o lo que hubiera pensado el día de hoy. Sin embargo, el legado de Lennon es valiosísimo porque era un artista comprometido, política, culturalmente hablando, y no muchos artistas, ni de su época ni de la nuestra, se comprometen socialmente. Su música y su vida privada eran un todo unificado. Era el mismo en un escenario público que en su vida privada. Bien, ¿cuál es la estructura de este texto, de esta canción? Primero empieza con una bomba. Ese es John Lennon. Empieza directamente, sin contemplaciones, dando su concepto de Dios. Después establece una declaración de creencias, más bien de no creencias, donde hay personajes históricos, hay colegas músicos de su época y habla sobre temas esotéricos y espirituales. Y al último termina con una declaración de principios individualistas. Esto también es muy valioso. Es una gema que nos deja John Lennon sobre una postura, sobre la postura de un ser humano en este planeta. Porque no es cualquier individualismo. Todavía en la actualidad existe esa dialéctica entre el individualismo que propone los defensores del libre mercado y los defensores del comunismo. Entonces se disputan una naturaleza humana, incluso una psique humana, de si el ser humano es completamente individual o los comunistas si precisamente forma parte de una comunidad. Ha de ser
algún tipo de mezcla. La situación es muy compleja y ha de ser un tipo de mezcla entre ambos. Y John Lennon aquí arroja muchas luces, porque al mismo tiempo que él asume una postura individual, dice yo creo en mí y en mi pareja Yoko, al mismo tiempo va a formar parte de un activismo político, social, comunitario, que le ocasionó muchos problemas en Estados Unidos. Entonces es muy valiosa esta posición de un individualismo, pero al mismo tiempo de una persona que actúa en comunidad. Vamos a pasar directamente a la letra de la canción y empieza diciendo: Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. Y luego, para enfatizar, dice, lo vuelvo a decir, Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. No se anda por las ramas John Lennon, y en su época publicar eso es un misil directo a las buenas costumbres de aquella época. No hay que olvidar que Lennon había hecho pocos años antes una declaración a la prensa en el sentido de que los Beatles parecían ser más populares que Jesús. Eso al sur de Estados Unidos no le cayó nada bien. Recuerden que el Ku Klux Klan, el grupo racista, organizó la quema pública de los discos de los Beatles. Después de esta gran declaración, pasa a decir en lo que no cree. En cuestiones esotéricas dice: no creo en la magia, no creo en el I Ching, que es el libro de las mutaciones, con una antigüedad aproximadamente de 1200 años antes de Cristo, y es un libro oracular, un libro de consulta, que en aquellas civilizaciones era algo muy recurrente, recurrir, valga la expresión, o acudir al consejo de los sabios. Dice que no cree en la Biblia. Bueno, ahí terminó de hacerse enemigos por completo, sobre todo de la derecha conservadora, que no hay que olvidar que siguen teniendo un poder inmenso. El llamado cinturón bíblico del sur de Estados Unidos, según los analistas, fue el que le dio el triunfo a Donald Trump. O también fue el que estuvo al frente de golpes de Estado en Sudamérica, como fue el caso del que derrocó a Evo Morales. También dice que no cree en el tarot, otra herramienta oracular de consulta, de adivinación, de interpretación, ya más reciente, por ahí del siglo XVI en Italia, pero que según algunos analistas tiene sus orígenes también en la sabiduría egipcia. Luego pasa a los personajes históricos, diciendo que no cree en Hitler. Quizás es el menos potente o el menos polémico de su declaración de principios, o el más políticamente correcto, pero de todas maneras es valioso que diga que no cree en él, por todo lo que representa Hitler. Fíjense, si analizáramos más a fondo la figura de Hitler, no tanto como nos la han vendido en los libros de historia tradicionales, sino en un contexto de potencias europeas, mundiales y sus proyectos de colonización en África, Asia y América, no que cambie la figura de Hitler, sino que veríamos que además de Hitler, que con Hitler hubo otros actores políticos de su tiempo que permitieron, ocasionaron y siguen perpetuando prácticas fascistas e imperialistas. También menciona que no cree en Jesús. También dice que no cree en Kennedy, un presidente en ese entonces muy popular en Estados Unidos. Recordemos la manera en cómo terminó su vida, pero también muy polémico, porque para algunos estadounidenses de la derecha conservadora había actuado mal en relación con el tema de Cuba, la crisis de los misiles. Muy significativo que diga que no cree en Kennedy. Dice que no cree en Buda. Bueno,
pues hay otra figura mítica igual que Jesús, que no cree en el mantra, esas palabras o sílabas del budismo, del hinduismo, que se pronuncian durante la meditación para invocar a la divinidad. Que no cree en el Gita, en el libro sagrado, del hinduismo, que bueno, pues podemos aquí agregarle a John Lennon, pues todos los libros sagrados del Oriente, como por ejemplo los Veda. Que no cree en el yoga, en esa disciplina, en esa práctica espiritual y física también del Oriente, y con eso termina su declaración de no creencias en estas cuestiones esotéricas o espirituales. Les decía que es muy significativo, porque los Beatles viajaron a la India, fueron con un gran maestro de la meditación, aquí voy a poner su nombre. Según Lennon, salió decepcionado de él, pero después recurrió a la terapia del grito primal. Quizá le decepcionó todo eso. Bueno, recuerdo ahorita, por ahí en un libro de mindfulness, también aquí les voy a dejar los datos, recordé que mencionaba el escritor que quizá todas las terapias o técnicas o herramientas fallen porque están destinadas a fallar, ya que la naturaleza del ser humano sería, por intuición, estar bien y buscar la felicidad, y cualquier intento, cualquier esfuerzo o lucha por conseguirla, ocasiona el efecto contrario. Y decía este autor, la mejor herramienta es no hacer nada, entre comillas, y esto lo decían ya los orientales, acerca del dejar pasar las cosas, que después la tomaron los comerciantes genoveses, renacentistas, el dejar pasar las cosas, creo que era el laissez-faire, y que después lo tomaron los mercantilistas y los primeros teóricos del libre mercado, que después se convirtió en el capitalismo. Por eso el capitalismo no quiere la intervención del Estado en economía, porque dice que hay que dejar pasar las cosas conforme las leyes del mercado de forma natural. Pero John Lennon se desencanta al parecer de toda esta lucha espiritual, quizá por eso la Biblia, Jesús, Buda, todo lo institucionalizado, ya no le haya causado satisfacción alguna. Hasta cierto punto es fácil entender esa postura de Lennon. ¿Qué pensaría ahora? Como les decía hace un rato, ya no podemos saber cómo evolucionó ese pensamiento. Ahora, el problema de un texto literario, de una frase, de unas estrofas como esta canción, pues es que no son ensayos, no son cuerpos argumentativos, y que con el paso del tiempo puedan tener su evolución, como ya había mencionado. Son frases muy cortas y necesitan ser completadas por el grado de complejidad que tienen. Si los cuerpos doctrinales, como por ejemplo la teoría marxista, quedó inconclusa y fue mal interpretada por el marxismo soviético del siglo XX, y se le está rescatando y se están corrigiendo muchos errores de interpretación que tuvo en el siglo pasado, y eso que Marx se dedicó toda su vida a eso. Imagínense un artista que en pocas frases, en un enunciado, establece todo un tema, pues no se pueden sacar conclusiones definitivas con ello, sino simplemente alumbrar un poco el camino hacia lo que se pretende ir. Luego termina la letra diciendo que no cree en algunos de sus colegas músicos. Bueno, no cree en los reyes, también dice. Él viene de Inglaterra, de Europa, donde todavía siguen teniendo un papel, por lo menos cultural y social, muy importante, la nobleza, los reyes, los príncipes, etcétera, en el viejo continente, así llamado. Pero dice que no cree en Elvis, que fue su ídolo, su motivación. John Lennon ha declarado: a mí me gusta el rock and roll, no me gusta otra cosa. El rock and roll puro es lo que me gusta. Y Elvis fue su gran modelo. Pues, bajo esta postura que tenía John Lennon, muy comprensible, de afirmar su identidad, su individualidad,
que yo creo, bajo mi punto de vista, que todos debemos de hacer, confirmar que somos únicos, que no nos parecemos a nadie. Como dice Bob Dylan, lo único que puedo hacer es ser yo mismo, quien quiera que sea. Dice, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman. Zimmerman es el verdadero apellido de Bob Dylan. Ya después hablaremos de la relación entre Dylan y Lennon. Dylan recientemente le escribió un tema, una canción, y la grabó en uno de sus discos a John Lennon. Roll on John se llama esa canción. Bueno, tampoco creen Bob Dylan, que está detrás, es el personaje detrás de la cultura, porque los Beatles es la explosión cultural definitiva. Pero si hablamos de letras, de lírica, Dylan es el maestro. Bajo mi punto de vista, por supuesto. Es arte, es cuestión de gustos. Pero esa no es la cuestión. Termina diciendo, por supuesto, Lennon, no creo en los Beatles. Eso fue extraordinario. Lo que han representado los Beatles, creo que ahí sí no hay discusión. El más grande grupo de rock and roll, el fenómeno cultural, musical, social más importante, cultural, artístico, de todo el siglo XX. Por ahí leí en una biógrafa de John Lennon que de todas las épocas no creo por lo siguiente. Lo que pasa es que cada época tiene un contexto muy diferente. Entonces no se puede comparar los Beatles de la civilización moderna, occidental, patriarcal, cristianocéntrica, capitalista, a partir de la modernidad del siglo XV y XVI, con la Edad Media, la época de los imperios, de los reyes, de los faraones, o de antes de Cristo, etc. O lo que venga posteriormente. En 1500 años, si es que sigue habiendo humanidad en el planeta Tierra, o en otro planeta, y sigan habiendo artistas, ¿qué artistas van a salir y cómo van a influir en su época? Por eso yo creo que no se puede combinar en épocas, en tiempos diferentes. Pero definitivamente en la modernidad occidental, a partir del siglo XV-XVI probablemente, sí hayan sido en lo cultural, artístico, el fenómeno más importante, sin igual. Y entonces, y eso le dio a Lennon, ese grupo le dio a Lennon la oportunidad de después hacer su carrera como solista, y que diga, no creo en los Beatles, renunciar a todo ese pasado por confirmar su identidad, por decir sigo vivo y cambiante, como eso para un artista es crucial. Eso habla mucho, ese es John Lennon. Para mi gusto, el más importante en este aspecto de todos los Beatles. Después de los Beatles, John Lennon como persona, como artista, comprometido con la sociedad de su tiempo, con ese legado que trasciende la cultura y lo artístico, incluso puede ir a lo filosófico y está en lo político, es un ejemplo de la política, de ética política John Lennon. Definitivamente que diga yo no creo en los Beatles, es sensacional en ese sentido. Termina la canción precisamente, como no cree en todo eso, no le queda más que decir creo en mí. Solo cree en él y en Yoko, en su pareja, porque se volvieron uno solo. Esto tendríamos que tener otro video, porque si no ya se va a volver muy extenso, de lo que es la relación hombre-mujer, o mujer-mujer, hombre-hombre, como sea. Aquí no hay esos prejuicios, pero que hay amor entre dos personas. Incluso podemos hablar el amor entre padres e hijos, entre hermanos, o como sociedad, con nuestro prójimo. Y en este caso, una relación erótica, un amor erótico con su pareja, se vuelven uno mismo. Eso debe ser, por eso es una pareja. Van a compartir la vida y tienen que ir al parejo, compartiéndolo todo. Bueno, hasta el tradicionalismo de una ceremonia católica, de una boda, hasta lo dice. En las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza. Eso es muy radical,
Nada más que el 99.9% de las personas que llegan a esa situación ni cuenta se dan. Están pensando en la fiesta, en otras cosas superficiales, pero no se dan cuenta de lo radical a lo que se están comprometiendo. Termina diciendo John Lennon, que era un personaje de Yellow Submarine, si no me equivoco. También termina diciendo que él está renacido y que deben de cargar con eso. Dice, queridos amigos, deben de soportarlo, deben cargar con eso. Y termina diciendo, the dream is over. Se refiere a los 60s. Aquí también, qué interesante. Dice, el sueño se terminó, pero ¿qué? ¿Es alguien que está deprimido, que se rinde? No lo creo. Quizá es una derrota. Hombre, el Che Guevara cuando sale del Congo, que fracasa su guerrilla en el Congo y que se tiene que ir a esconder porque ya había renunciado a todo a Cuba públicamente, Fidel Castro había leído su carta, había bajado 30 kilos, estaba enfermo, se va a Praga. Hay una novela muy bonita acerca del tiempo, de las semanas que estuvo el Che escondido, estuvo clandestinamente en Praga. Pero era una derrota de la cual se sobrepuso y va a hacer un nuevo intento guerrillero en Bolivia. Yo aquí considero que Lennon asume una derrota. Esa batalla la perdimos, pero por ningún motivo estoy vencido. Y no son palabras, insisto, lo demostró en su valiente y épica posición contracultural, antisistémica, que hizo en el corazón de la bestia, en Nueva York, en Estados Unidos. De eso ya hablaremos en otros videos. Vamos a hacer no sé cuántos videos de John Lennon. Entonces dice, ese sueño terminó, pero al mismo tiempo John Lennon con su vida dijo, vamos a comenzar otro sueño. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí en este video de Cultura Grimos. Si ustedes quieren dejar en sus comentarios qué piensan de la letra de esta canción, en general de John Lennon, se los agradecería mucho. Recuerden que Cultura Grimos difunde contenidos culturales desde una perspectiva de izquierda. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.